orar. Señor, te damos gracias por estar con nosotros, por poder compartir la palabra, por poder abrir tu Biblia, Señor, y predicar todo lo que encierra esta palabra. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo hable a cada persona que está aquí y que yo no estorbe, Señor, lo que tú quieres enseñar. Así que bendice, Señor, este momento, bendice a nuestra iglesia, bendice a cada persona que está aquí y enséñanos, Señor, lo que tú quieres enseñarnos hoy día. Señor, que no estorbemos lo que tú quieres hacer, Señor. La palabra dice que Cristo está en nosotros, que seas tú, Señor, y no yo el que hable y el que diga y el que enseñe. Así que muchas gracias, Señor, sabemos que tú lo haces, en el nombre de Jesucristo, todo se hace, Señor. Amén. Ya, vamos a hablar del corazón, porque el corazón es como complicado en la Biblia. No sé si se han fijado ustedes, como que no tiene una definición así, esto del corazón. Está entre el espíritu, el alma, de repente se habla que está en el espíritu, después que es del conocimiento, que es la mente. Entonces el corazón, y por supuesto no habla, o a lo mejor sí, de este corazón que está aquí, que está palpitando, ¿no es cierto?, que es la vida, que mantiene nuestra vida. Pero, de verdad, de acuerdo a la palabra, el corazón es algo que en realidad nosotros tenemos que tener claro para saber cuando la Biblia está hablando de corazón, de a qué se está refiriendo Dios. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refiere Dios cuando nos habla del corazón? Se está refiriendo a lo que somos nosotros, realmente quiénes somos. Y el único que ve ese corazón es como el resumen de todo de nuestra experiencia, de lo que pasa con el Señor, de lo que pasa en nuestra vida. Y cuando no conocemos al Señor, nuestro corazón es un desastre. Y si nosotros vamos a... Bueno, yo voy a ir ya, no me sigan. Jeremías 19. Bastante viene Dios de Jehová, porque dijo 17 más. Él dice que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién podrá conocerlo? ¿Ya? Entonces, tenemos un corazón engañoso, ¿ya? Y mientras no conocemos a Dios. Pero cuando nosotros conocemos a Dios, la palabra dice que Él pone un nuevo corazón, ¿cierto? Cambia nuestro espíritu, pone un nuevo corazón y pone su Espíritu Santo en nosotros. Entonces, la cosa cambia, ya no es un corazón engañoso porque pone un corazón nuevo, un corazón de Él, ¿cierto? Entonces, David, ¿por qué era tan famoso? ¿Por qué fue tan famoso David? Porque tenía un corazón de acuerdo al Señor, a Dios, ¿cierto? Bueno, cada uno de nosotros, cuando nos encontramos con Jesucristo y tenemos este nuevo nacimiento, tenemos un corazón como el de David. ¿Me están entendiendo? Es importante entender eso porque la gente no lo dice esto. Nosotros tenemos un corazón cuando nos encontramos con Dios y realmente creemos que Él murió por nosotros, nos cambia el corazón. Entonces tenemos un corazón que ya no es más engañoso, no nos engaña a nosotros, sino que es un corazón de acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros. Por lo tanto, es muy importante entender que eso es el corazón, somos nosotros, ¿no es cierto? Pero una vez que nacemos de nuevo, tenemos la simiente de Dios, tenemos la palabra de Dios, tenemos a Jesucristo en nosotros, por lo tanto empezamos rápidamente a vivir esta transformación que hace el Espíritu Santo y nos va llevando cada día por un camino de acuerdo a lo que Él tiene trazado, pero que es un camino de Dios, no un camino nuestro, no es lo que nosotros queremos ver. Y por eso quiero que vayamos a Marcos 7, 18. Y dice, Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? Está hablando con sus discípulos a solas, porque ya dijo una parábola afuera, y ya les voy a explicar un poco más, pero para que entiendan el contexto, y está hablando con sus discípulos. Y le dice, ¿no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos.
pero decía que lo del hombre sale, esto contamina al hombre. Que lo que del hombre sale, esto contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Por lo tanto, Jesucristo está hablando del corazón del hombre, sin el Espíritu Santo, no todavía transformado, no todavía que se ha encontrado con el Señor. ¿Me entienden? Porque muchos dicen que siguen siendo cristianos y siguen teniendo un corazón engañoso. Eso quiere decir que no han nacido de nuevo, porque Jesucristo, o sea, la palabra dice en Ezequiel, Ezequiel 36, pero no lo voy a leer, pero ahí dice que nos cambia el corazón, nos cambia el espíritu, nos pone un corazón nuevo, ¿no es cierto? Cambia el corazón de piedra, el engañoso, ¿no es cierto? El que estaba duro, y pone un corazón nuevo. Y no solo pone un corazón nuevo, sino que pone un nuevo espíritu y su espíritu. Ese es el nuevo nacimiento, eso significa. Y tener un corazón nuevo es empezar a vivir la vida que vivió Jesucristo, porque es un corazón de acuerdo al Señor. Por lo tanto, no podemos seguir, yo no sé si están entendiendo, pero esto es nuevo. ¿Cierto que es nuevo? Es nuevo, porque estamos hablando solamente del corazón. Antes habíamos dicho que Cristo está en nosotros, que el Espíritu Santo nos transforma, todo eso. Pero no nos habíamos metido, ¿no es cierto? ¿Cómo cambiamos? ¿Por qué nuestro corazón cambia? ¿Por qué somos diferentes después que nacemos de nuevo? Y por eso aquí dice, todas esas cosas pasan, todos esos adulterios salen del corazón del hombre, ese hombre engañoso, el mismo que decía Jeremías, ¿ya? Pero, si vamos a Colosenses 2, 8, dice, vayan nomás, vayan a Colosenses 2, 8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Quién vive en nosotros? Cristo. En Él, dice, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él. ¿Se acuerdan que la prédica pasada nosotros comprobamos, ¿no es cierto?, a través de la palabra, que ya no vivo yo, como decía Pablo, Cristo vive en mí y lo que vivo en este cuerpo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por lo tanto, ni nuestro pensar ni nuestro corazón es el nuestro, sino que Cristo. A no ser que nosotros empecemos a pelear con Él y a tironear con Cristo. Pero si no lo hacemos, Él se manifiesta. Él es. Entonces, ¿qué dice aquí? Que vosotros estáis completos en Él. O sea, no necesitamos más que entender que nosotros fuimos cambiados, transformados, y de esa transformación es nuestro corazón, ¿no es cierto?, lo que somos realmente, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado o potestad. Y quiero volver al corazón, cuando yo dije que es engañoso, ¿no es cierto?, y después cambia, y ya no es engañoso porque pone el corazón de Dios, es una transformación muy importante en nosotros. ¿Por qué? Porque mientras no tenemos el corazón de Dios, no sabemos quiénes somos realmente. Hasta que el Espíritu Santo nos muestra quiénes somos. Cuando nosotros llegamos al Señor, decimos, sí, yo soy pecador, y muchos dicen, no, si no soy tan pecador, si ustedes le preguntan a la gente, sí, pero yo soy bueno. La mayoría dicen que son buenos. ¿Sí o no? Porque su corazón es engañoso, entonces les hace creer que son buenos. Pero Dios sabe exactamente cómo somos. Y necesitamos este nuevo nacimiento porque el Espíritu Santo nos va mostrando exactamente quiénes fuimos antes de conocerlo a Él, antes que Él ponga su corazón en nosotros. Nos empieza a decir, esto fue. Entonces ahí empieza nuestra transformación, porque ahí empieza el arrepentimiento verdadero. Porque si tú no te arrepientes, y arrepentir es sentir pesar y cambiar tu manera de ser, no volver a ser quien fuiste. Por lo tanto, cuando el Señor te empieza a mostrar en
con ese corazón nuevo. ¿Quién fue el corazón de piedra? ¿Qué hizo realmente el corazón de piedra? Porque ese corazón de piedra es engañoso. Hace la maldad y después te dice, pero es que la otra persona se lo merecía. Y uno vuelve a hacer, entonces no ve lo mal que hace, sino que siempre hay una justificación a lo malo. Y le echamos la culpa al empedrado, le echamos la culpa a los demás. Cuando el Espíritu Santo viene y empieza esta transformación, lo primero que tiene que hacer es mostrarte ese corazón engañoso. Y todas las cosas que te hizo hacer y que tú pensaban que no eran tan malas, que tú eras bueno, eran malas verdaderas. Y por eso necesitamos, y ahí tú te das cuenta lo importante que es la muerte y la resurrección de Jesucristo, y la hago mía realmente porque la necesito para salvarme. ¿Entienden? Ya, entonces sigamos, porque eso era importante ponerlo en claro, ¿ya? Y dice, estábamos en 10, ¿no es cierto? Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ese es Jesucristo, el que está en nosotros. En Él también fuisteis, escuchen esto, circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces fuimos circuncidados en la circuncisión de Cristo. ¿Y dónde fuimos circuncidados? Si nosotros vamos a Romanos 2:29 dice, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo te circuncida, te cambia el corazón, ¿no es cierto? Esa es la circuncisión en el corazón para que tú seas como Cristo. Porque lo hace ¿quién? El Espíritu Santo. En sus Biblias dice solamente Espíritu y con minúscula, los que tienen la Reina Valera 60. La verdad que es el Espíritu Santo, es con mayúscula, el Espíritu pero con mayúscula, porque Él es el que transforma y que hace la circuncisión en nuestro corazón. Por lo tanto, ahí se cayó la Reina Valera y lo puso con minúscula, porque es el Espíritu Santo el que hace, ¿ya? Por eso yo digo Espíritu Santo y se los aclaro, ¿ya? Porque esa es una de las fallas que tiene esta Biblia, aunque es una de las mejores traducciones. Pero tiene esas fallas. No, de repente pone Espíritu con minúscula siendo el Espíritu Santo, que debe ser siempre con mayúscula porque es Dios. Entonces, ¿qué decía? Sino que es el judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en Espíritu Santo, en Espíritu dice ahí, no en la letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios, ¿ya? Entonces ahí queda claro que esta circuncisión que está hablando, en lo que leía antes en Colosenses 11, es la circuncisión del corazón, ¿ya? O sea, nos cambia el corazón, nos transforma el corazón. Y en el 12 dice, sepultados con Él en el bautismo. ¿Con quién? Con Cristo está hablando. En el cual fuiste también resucitados con Él. Entonces resucitamos. En otra parte dice vivificamos. Vivifica nuestros cuerpos el Espíritu Santo. Pero aquí dice resucita. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando tú te encuentras con Cristo, y yo esto lo repetí, pero es importante que lo creamos, hermanos, porque si no, no pasa. ¿Me entiendes? Yo tengo que creer que Él murió por mí, y cuando yo me encuentro con Él, yo le entrego mi vida, la vida pecaminosa, el hombre que hacía las cosas malas, que tenía un corazón engañoso, por eso Él me pone un nuevo corazón, le entrego mi vida y empiezo a vivir una nueva vida, resucitado juntamente con Él. ¿Y cómo vivo? Como Él vivió, porque Él vive en mí. Hay un cambio, hay una imputación del hombre, ¿no es cierto?, pecaminoso, que Él lo pone en la cruz y empiezo a vivir yo su vida. Él empieza a vivir en mí. ¿Y a quién glorifico? A Jesucristo, porque todo lo que hago es en su nombre. Por lo tanto, Él actúa en mí y lo único que tenemos que hacer, hermanos míos, no es difícil esto, sino que lo único que ustedes tienen que hacer es dejar que el Señor actúe en ustedes y no estorbarlo. Nada más que eso. Dejar que Él haga. Por eso que Juan dice de que debo menguar. Yo digo que es más que menguar, yo tengo que desaparecer para que Cristo viva en mí y Él haga la obra. Y Él la va a hacer. Él la va a hacer porque esa es su promesa y es su palabra. No estoy inventando ni estoy interpretando, ¿ya? Entonces después dice, sepultados, resucitados con Él, mediante ¿qué? La fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. ¿Se dan cuenta? Si yo creo
que Él resucitó y murió, en esa misma fe, yo creo, ¿no es cierto?, lo que acabo de decir, que Él me resucitó. Juntamente con Él yo resucito y empiezo a vivir su vida. Porque mi vida, la vida antigua, antes de que me encontrara con Él, fue echada al fondo del mar, mis pecados y todo, porque me arrepentí, el Espíritu Santo me fue explicando cada cosa que hizo mi corazón. Entonces yo no quiero ser más Juan Manuel, quiero ser como el Señor fue. Ya no amo más a ese hombre antiguo, porque no se merece el amor mío, porque me engañó y me hizo caer. Y no soy una víctima, sino que no quiero más a esa persona. Realmente esa persona fue un daño, no solo para ella misma, sino que también para los que lo rodeaban. Dañó a hijos, dañó a esposas, dañó a hermanos, dañó a todo el mundo, porque eso somos sin el Señor. Y no nos damos cuenta muchas veces. Por eso que no nos conocemos, el único que nos ve tal cual es, tal cual somos, es el Señor. Y por eso necesitamos que el Señor venga a nosotros y nos diga, este fuiste tú, para poder arrepentirnos, porque sin arrepentimiento no hay perdón. Así dice el Señor. ¿Ya? Entonces el Espíritu Santo tiene que mostrarnos cómo fue esa persona con ese corazón engañoso para ser perdonado y resucitar y empezar esa nueva vida, ¿cierto? Dice, después que dice, y lo levantó de los muertos, si tenemos esa fe, y a vosotros, dice, estando muertos, estoy leyendo en el 13, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Entonces aquí otra vez, vida ¿con quién? Juntamente con Él. Estamos con Él todo el tiempo, Él está todo el tiempo con nosotros. Eso dijo a los apóstoles cuando resucitó, yo voy a estar con ustedes todos los días. Y Cristo cumple su palabra. Lo que pasa es que tenemos que tomarlo en cuenta, tenemos que entender que Él quiere vivir en ti y dejarlo que Él actúe. Y pasar tiempo con Él. Porque Él viene a estar contigo, está. Y Él quiere estar contigo, porque la reconciliación, acuérdense, la reconciliación es una relación de amor con Dios. Y Él vino a morir para que nosotros fuéramos reconciliados con Dios, para poder vivir con nosotros. ¿Cómo nos anhelará que dio su vida para poder estar con nosotros? Y no solo aquí, sino que eternamente. Entonces dice después, y despojando los principados, y dice, perdón, el 14, es que es muy importante, anulando el acta, ¿no es cierto? Y dio vida, perdón, voy a leer el 13 un poquito antes, dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. O sea, todo lo que estaba acumulado para que nosotros nos fuéramos al infierno, fueron anulados, gracias al perdón de pecado del Señor. Y nuestro arrepentimiento, acuérdense que sin arrepentimiento no hay. Por eso es que es tan importante dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Y después dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que no era contraria, ahí otra vez, porque estamos absolutamente condenados, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. Todos nuestros pecados, toda esa acta que había en contra de nosotros, todas esas acusaciones que era en justicia, nos llevaba al infierno, el Señor lo clava en la cruz. Él muere por eso y paga por todo lo que nosotros hicimos mal. Por lo tanto, después de eso, que muere, ¿no es cierto? Esa queda clavada en la cruz juntamente con Él. O sea, por eso que morimos a ese hombre antiguo, juntamente con Él resucitamos, como había dicho recién, un nuevo hombre, ¿ya? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y esto es muy importante, hermanos. Esto es fundamental, que ustedes lo crean, porque Él no solo nos liberó de los pecados y todo lo demás, sino que Él triunfó, despojando a los principados y las potestades, a todos los demonios, toda la maldad. El Señor lo exhibió públicamente. Estoy leyendo en Colosenses 2:15, ¿ya? Y despojando a los principados y las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nosotros, cuando somos partícipes de esa cruz, lo que somos, también somos partícipes de ese triunfo sobre Satanás y sus demonios, los principados y las potestades. Nosotros tenemos
la autoridad sobre ellos. Por lo tanto, no me vengan que el demonio me obligó o me hizo ser. Si todavía te obliga, si todavía pones pensamientos malos en tu cabeza y todo, es que tú no estás usando tu autoridad que Dios te da cuando tú participas de la cruz y recibes al Señor. ¿Entienden? Es súper importante entenderlo y creerlo, porque la autoridad nos es dada en ese momento. Ahora, ¿cómo tenemos que usarla? Creyendo. Por eso que es por fe. Yo tengo que creer que tengo esa autoridad, porque yo soy participante del triunfo de Cristo en la cruz y en su resurrección. Él nos participa incluso de su naturaleza divina, y por eso es su naturaleza divina. Nos hace participantes porque nos permite vencer a las potestades y ¿a qué más? Y principados. Dice, principado y las potestades lo exhibió públicamente. Eso es público. Todo el mundo debe saber que Jesucristo venció al enemigo. Por lo tanto, no debiera estar martirizándonos con pensamientos, con actitudes, debemos renovarnos absolutamente y ser como Cristo espera que seamos. Como Él esperó cuando se subió a la cruz, viéndonos que nosotros íbamos a hacer, íbamos a mostrar su gloria. ¿Ya? Amén. Un amén. Ya, gracias. Entonces, el Juan hablaba en la oración de María, porque yo leí una parte, con los que no llegaron no la escucharon, pero en la parte cuando los ángeles le avisan a los pastores que había nacido Jesucristo y ellos van a ver, ¿no es cierto? Y le cuentan que Él es el Hijo de Dios, porque los ángeles le avisan esto a los pastores, y los pastores van a ver a este niño que había nacido y le cuentan a María que Él es el escogido, es el Cristo. Y Lucas siempre termina, y que yo no entendía mucho, me costó entender esto, la verdad, que el Señor me lo dijera, pero es en su momento. En 2.19, Lucas 2.19 dice, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Entonces yo decía, ¿por qué ella siempre dice como que no decía nada, pero sí lo guardaba en su corazón? Entonces está hablando de este corazón, porque cuando yo guardo algo en el corazón, yo lo creo, y lo hago, y lo vivo. Entonces era necesario que ella supiera y creyera la confirmación, porque ella sabía quién era su hijo, pero le fueron confirmando que era el Cristo, era el que había de venir, el que era el esperado, y ella, por supuesto, al ver, ¿no es cierto?, la confirmación, fue teniendo un corazón dispuesto a criar a este hijo, porque lo tuvo que criar como cualquier madre cría a un hijo, sabiendo quién era. Por eso dice que lo guardaba en su corazón. Entonces su corazón se dispuso a hacer la obra que era necesaria para criar ese hijo tan importante, que era el Mesías. ¿Entiendes? Y por eso, y en otra parte, por ejemplo, en Lucas 5:51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. También están hablando, le están diciendo que él es el Mesías en Lucas 51, y ella vuelve a guardar, siempre guardada en su corazón. Y yo pongo este ejemplo para que vean ustedes lo importante que es, porque no solo a ella el Señor le va poniendo en el corazón lo que era necesario para criar ese hijo tan importante, sino que a nosotros también dice que cuando nosotros nos llaman, ¿cierto?, tiene un plan para cada uno de nosotros, ¿cierto, no? Cada uno de nosotros dice que cosas que ojos no vieron, ni oídos oyeron, ni han subido a tu corazón, son las cosas que Él tiene planeado, ¿cierto?, que tiene planeados para los que le aman. Por lo tanto, cuando yo entiendo esto, Él va poniendo en mi corazón, porque no las conozco, no sé para dónde voy, pero el Señor me va poniendo en mi corazón lo que yo necesito en este corazón, que es de acuerdo a Dios, lo que yo necesito para hacer la obra para la cual fui llamado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo no entiendo esto, empiezo a hacer lo que yo quiero, lo que mi corazón, ahora este nuevo corazón, de acuerdo a Dios, pero como es un corazón bueno y la gente me empieza a ver bueno, yo empiezo a hacer lo que yo quiero. Y ahí viene la desviación, porque Dios no puede apoyar a una persona que está haciendo lo que Él quiere, porque tú fuiste escogido
para un plan dentro de todo este planeta, ¿no es cierto? De toda esta tierra, tú tienes un papel importante que jugar. Y si tú te desvías porque tú no entiendes que Él va a ir poniendo en tu corazón y te va a ir diciendo lo que necesitas hacer, y tú te vas por tu cuenta, entonces no vas a llegar donde Dios quiere llevarte. Por eso Jesucristo dice, enyúguense conmigo, caminen conmigo, porque yo los voy a ir guiando a la derecha, a la izquierda, que ustedes hagan todo lo que necesito hacer. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, por eso que es importante entender que Él va a ir poniendo en tu corazón promesas, también cualidades, dones, todo lo que tú necesitas para hacer la obra para la cual fuiste llamado. Entonces, esto no es al lote, ¿no? Ya yo recibo al Señor y sigo viviendo como yo quiero. No es así, no es así. Tenemos un plan trazado por Dios que es maravilloso. ¿Y por qué digo maravilloso? Acuérdense que qué significa la palabra maravilloso. Es algo sobrenatural. Pero es lindo, hermoso. Es una aventura en esta vida. Y por eso nos dice el Señor, ustedes son sal y luz del mundo. O sea, es algo muy bueno lo que tenemos que hacer. Pero tenemos que dejar que lo haga. Porque si no vamos a ser una persona más frustrada nomás. ¿Por qué frustrada? Porque si, por poner un ejemplo, mi hijo, Juan Eduardo, voy a poner un ejemplo, yo lo puse en un colegio común y corriente porque así se usa en Chile. Y mis otros dos hijos tenían mucho éxito y él no, pues no le iba bien en el colegio. Y yo sabía que él le gustaba la música. ¿Ya? Tenía un corazón de músico. Pero yo quería meterlo en el cuadro. Hasta que como a los 11 años me di cuenta y porque tenía el Señor en ese tiempo, ya fui creciendo en el Señor, que nosotros debemos no estorbar el plan de Dios. Si Él venía con un corazón de músico, era para el Señor, no para mí, no para satisfacer lo que yo quiero que sean mis hijos. Y por eso lo puse en un colegio de música, en la Universidad de Chile, y entró al conservatorio, y ahí se hizo todo, y ahí lo empezó a ir bien, y él fue feliz, y es feliz hoy día siendo músico. Entonces, ¿por qué? Porque Dios había puesto en su corazón ese plan. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para estorbar el plan de Dios? ¿Se dan cuenta, no? Y Él va poniendo lo necesario. Él dice que nosotros fuimos planeados desde antes de la fundación del mundo, por lo tanto, los genes que pone y la inteligencia que pone, porque no todos somos iguales. Si eso es una quimera, querer igualar a todos. No somos iguales, no nacemos con la misma inteligencia, no podemos igualar a la gente. Por eso el marxismo se pega tantos cabezazos. Porque quieren igualar a todos, pero tienes que igualarlo hacia abajo. Y eso va a haber mucha gente frustrada porque mucha gente puede hacer muchas otras cosas. Si uno lo ve hasta en los animales. Por ejemplo, en los caballos de carrera, oye, no podemos, hay caballos que nunca pueden correr y eran nacidos como caballos de carrera. Y hay unos que son buenísimos y otros son más o menos, y otros malos. El hombre es lo mismo. Si Jesucristo dijo, cuando la mujer le echó ese aceite caro, le dijo, oye, y Judas le dijo, oye, pero eso se lo podríamos haber dado a los pobres. Jesucristo dijo, siempre va el pobre. O sea, Dios dice, ¿sabes que siempre va el pobre? Entonces nosotros queremos igualar. Yo no digo que hay que ser, porque nos invitan, ¿no es cierto?, a ser generosos con los que no tienen. Eso sí, pero va a haber gente que siempre va a tener necesidades, que nosotros vamos a suplirlas porque nosotros tenemos un corazón de Dios, ¿cierto? De eso se trata, pero querer igualar a todas las personas, no existe eso, no existe, porque no somos iguales, somos únicos, con diferentes capacidades y con un plan diferente. ¿Amén? Gracias. Ya, eso es un paréntesis. Profundo, pero paréntesis, ¿ya? Entonces, seguimos insistiendo en el corazón. Dice, ¿quién pone el amor de Dios en nuestro corazón? Esto se lo he leído muchas veces. El Espíritu Santo. Entonces, en este corazón
Nosotros tenemos que tener una relación con el Espíritu Santo porque dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, el Espíritu Santo es el que pone el amor de Dios en nuestros corazones. Entonces nosotros no podemos amar como Dios ama si no tenemos una relación con este Espíritu Santo, porque Él es el que pone el amor. Si Él no mora en nosotros, porque lo podemos apagar, acuérdense que lo podemos apagar, y también lo podemos contristar, lo podemos entristecer. ¿Ya? Cuando nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, para lo cual fuimos llamados. Entonces, como les decía, con el ejemplo de Juan Eduardo, nosotros podemos estar muy frustrados porque estamos haciendo, a lo mejor no está haciendo, somos exitosos en lo que estamos haciendo, pero seguimos frustrados. ¿Por qué? Porque no estamos en el camino por el cual Dios te trazó. El cual Dios te trazó. Entonces, nos frustramos y no entendemos por qué. Nos falta algo, nos falta... Es eso, hermanos míos. Tú puedes tener a Dios y seguir frustrado. ¿Por qué? Porque no estás teniendo una relación y no te estás dejando llevar por Él, porque Él es el único que te puede decir para qué te llamó, para qué te escogió. Y por eso que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos se quedan en el llamado porque no hacen lo que Dios quiere que hagan. Entonces se frustran y al final terminan apagando el fuego que Dios puso en tu corazón. Por eso dice que Él pone el amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si tú no amas como Dios, es imposible que tú hagas la obra de Dios. Sí, pues hermano. ¿Sí o no? Si yo no amo como Dios, ¿cómo voy a hacer la obra de Dios? Imposible. Imposible porque voy a amar como yo aprendí a amar, egoísta, para mí, yo soy posesivo, y si no me dan lo que yo quiero, también me enojo porque yo estoy dando, entonces ¿por qué no me dan? Y Dios no ama así. Dios ama sin condiciones. Te da y espera que tú reacciones y que algún día tú lo ames como Él te ama. Ese es el amor de Dios, que amando, ¿no es cierto? Y mostrando su amor, al final la persona... Pero uno no espera recibir. Yo recibo el amor de Dios. Yo no espero recibir de ustedes. Porque Dios me ama y es suficiente. Estoy completo en Él, como leía un poquito antes en la palabra. Ese amor es suficiente para mí. Entonces yo doy amor porque tengo el Espíritu Santo, pero no estoy esperando nada y después si ustedes se van o dicen algo malo de mí, yo no voy a decir, oh, me traicionó y no lo puedo... No importa, es parte de esto. Es parte de amar como Dios, es perdonar. Antes que te traiciones ya perdonar, como Jesucristo cuando lo estaban clavando en la cruz y dijo, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Los perdonó antes de que nosotros lo pecáramos en contra de Él, ya estamos perdonados, ahí entramos en ese perdón nosotros. Entonces nosotros tenemos que perdonar también desde antes, porque tenemos ese corazón del Señor. ¿Entienden o no? Gracias, amén. Ya. Y entonces estaba leyendo en Hebreos 4:12, dice... Voy a leer, perdón, en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces el Señor, por eso les quiero decir, el Señor sabe exactamente cuál es tu corazón. A Él no lo puedes engañar. Él sabe qué piensas, cómo piensas y muchas veces... Como les decía antes, nosotros no sabemos quiénes somos. Es Él el único que sabe realmente quién eres tú. Por lo tanto, en Hebreos 10:16 dice, este es el pacto que haré con ellos, dice Dios. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces, ¿dónde pone sus leyes? Para que nosotros las hagamos. Aquí en el corazón, porque todo lo que tiene tu corazón hace que tú hagas o hables. Todo lo que hay en tu corazón, habla tu boca, dice la palabra. Pero también todo lo que hay en tu corazón hace que tú actúes. Por eso que es tan importante el cambio de corazón que hace el Señor y creer que nos cambia en el corazón para poder empezar a actuar de acuerdo. Y yo les decía, oiga, entiendan, Él pone el corazón de Dios en nosotros, pone un corazón nuevo. Y ese es el corazón que tanto le agradaba al Señor, el que tenía David. ¿Cierto? David tenía un corazón, se lo vuelvo a repetir porque esto es muy importante. Cada cristiano tiene el corazón de Dios, de acuerdo al Señor. Por lo tanto, debemos ser
tan importante y Él nos ama tanto como amaba a David, como amó a su Hijo Jesucristo, porque es el mismo corazón que tenemos nosotros. Ahora, tenemos que creerlo para que eso sea así y podamos vivir de acuerdo a ese corazón. ¿Ya? Dice en Hebreo, ¿no es cierto? Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes. ¿Por qué en nuestros corazones ponen las leyes? Porque tenemos un corazón que está dispuesto a cumplir las leyes. Por eso las pone en nuestro corazón. Y las escribe en nuestras mentes. Después en Hebreos 10, 22 dice, acerquémonos con un corazón, cuando tú vas a buscar al Señor, dice, acerquémonos con un corazón sincero. No dice con una mente, yo creyendo, voy a creer que, voy a pensar que Él va a estar. No, dice, un corazón sincero. Por eso, se supone que ya después de un tiempo, cuando tú empiezas a ir a estar con el Señor, a tener esa relación, sabes exactamente quién eres tú. Y tú no vas. Por ejemplo, al principio me costaba amar al Señor, cuando yo recién lo conocí. Entonces yo iba al Señor y le decía, Señor, honesto, Señor, con suerte amo a los que veo. ¿Cómo te voy a amar a ti si no te veo? Necesito que tú hagas algo para enamorarme como veo a otros enamorados de ti. Necesito que tú hagas algo en mí. Que tú te muestres, no sé. Algo tienes que hacer porque yo no puedo amarte. Quisiera amarte porque aquí dice que te tenemos que amar como tú nos amas. Pero no puedo. Bueno, era el Espíritu Santo que tenía el poder del corazón. Y yo me acuerdo, estaba sentado, y me acordé hace poco, por eso lo quiero repetir. Estaba sentado, iba a la iglesia, sentado en la cama, listo ya para irme, esperando que mi señora terminara, y viendo la televisión, una prédica estábamos viendo en la mañana, mientras nos arreglamos para ir a la iglesia. Y yo me senté y le dije, Señor, porque parece que el pastor estaba hablando de amar al Señor, yo no puedo amarte. Y sentí su presencia por primera vez así, y un enamoramiento, un amor de Él que casi me mató, porque me aceleró mi corazón y todo, y sentí su amor por primera vez. Y ahí empezó el Espíritu Santo a poner su amor en mi corazón. Y ahí no me cuesta amarlo, hoy día no me cuesta decirle mi amor y amarlo como Él se merece ser amado, como Él nos ama. Pero es algo que Él hizo en mí, no es algo que yo conseguí. Por eso que tenemos que ir con ese corazón sincero que dice aquí. Acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, creyendo todo que Él está ahí y que va a hacer lo que tú le estás pidiendo. En plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, sacándose todo mal pensamiento o dudas, ¿no es cierto?, que no va a estar contigo, que no quiere venir porque tú eres muy malo, o porque eres mala, o porque no te mereces por lo que hiciste antes. Todas esas malas conciencias hay que sacárselas porque el Señor está dispuesto, lo único que quiere y anhela es estar contigo. Porque eso dice la palabra, Él anhela celosamente estar contigo. Porque te ama profundamente. Y esa es la relación que uno debe tener con un Dios de verdad. Un Dios que dice, voy a estar contigo todos los días. Y para terminar, porque esto es cortita esta prédica, no sé si les parece corta, o llevo más, bueno, ya me alargué ya. Pero no importa. Para terminar y para sellar esto, Apocalipsis 17, ustedes se ríen de mí porque yo la semana pasada pensé, ahora sí que la hice corta, 59 minutos. No hay caso, no puedo. No puedo, ya, pero está bien. Dice, mira lo que dice Apocalipsis 7, 17 y 17, para los que anotan, ¿ya? Dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Claro, habla de una cuestión mala aquí, pero yo quiero rescatar esta frase. El Señor, a través de su Espíritu Santo, que es el que se conecta con nosotros y que vive en nosotros, según la palabra, dice que Él ha puesto en nuestros corazones el ejecutar lo que Él quiere. Por lo tanto, si yo no tengo esta relación con el Señor, íntima, de pasar tiempo con Él, créanme, hay que hacerlo. Es tan importante y creer, porque eso hace la diferencia. Y ahí van a poder hacer la obra, y van a poder vivir tranquilos, van a poder vivir, ¿no es cierto?, con un corazón en paz,
en paz porque Dios pone su paz. El reino de Dios es poder vivir en su reino. El reino de Dios, ¿qué es lo que es? Paz, gozo, Ya, ¿no es cierto? Rectitud, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. ¿Cierto? Lo recalco porque no es solamente paz, justicia y gozo. O rectitud, justicia es rectitud. ¿Ya? Es en el Espíritu Santo. Si tú no tienes una relación íntima con el Espíritu Santo, no hay ni paz, ni gozo, ni rectitud en ti. Amén. Eso. Pongámonos de pie.